Hola, buenas tardes. Abrimos hoy el debate del Foro Social con el debate Renta Básica, Salario Social y Trabajo Garantizado. Os dejo con Sandra Souto. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación de los organizadores del Rototón y gracias a todos los presentes por asistir. ATAC, ya sabéis, es una asociación por la tributación de las transacciones financieras y por la acción ciudadana. Es un movimiento internacional que promueve el control democrático de los mercados financieros y sus instituciones. Se opone a la globalización y promueve alternativas sociales, ecológicas y democráticas. Entre los temas que trata y estudia, tenemos los que hoy nos ocupan, que son el desempleo, la desigualdad y la pobreza. Si queréis más información, tenemos la mesa aquí a mano derecha. Os ruego que paséis por allí. Y a modo de introducción, no quiero que os perdáis, quiero que retengáis determinadas cifras que ahora os voy a comentar. Primero, la tasa de paro aquí en España es de 24,5% sobre el total de la población activa, del 53,5% entre la población menor de 25 años. Y aunque existe algún repunte, esta tasa continúa siendo la segunda más alta de toda la zona euro, detrás de Grecia. Segundo, la encuesta de la población activa revela que esta sigue disminuyendo. En el último trimestre se habían perdido 97.000 personas activas y en el último año la disminución ya llegaba casi a 750.000 personas. Tercero, el empleo creado es en su mayor parte temporal y a tiempo parcial. Es decir, que si disminuye, la cifra del desempleo en España es a cambio siempre de la precarización de las condiciones de trabajo. Cuarto, crecen las cifras de trabajadores pobres, que se sitúan ya casi en un 32% aproximadamente según las estadísticas publicadas por la Agencia Tributaria. Nos referimos a personas que viven por debajo, con unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, que está ahora en 645,30. Quinto, aumenta la desigualdad en España. El mejor ejemplo es el 5% del PIB equivale a 77.000 millones de euros. Está en manos de 22 personas, las más ricas de España, que equivalen a 5 millones, a los ingresos que 5 millones de personas más pobres de España perciben. El alto y persistente desempleo en España es un problema que ocasiona grandes costes humanos, a largo plazo, desmotivación, pérdida de habilidades y un largo etcétera. Es necesario decir que los parados no tienen la culpa de todo esto, sino que más bien son los empleadores los que no contratan al no existir una demanda solvente para los bienes y servicios que ofrecen. Pues no ven posibilidades de conseguir sus objetivos y sus objetivos no son otros que la obtención de dinero, ganar dinero, ¿de acuerdo? En el contexto de la crisis que padecemos, las políticas de austeridad aplicadas por el Gobierno no han hecho más que agravar todos los problemas de demanda interna del país, ocasionando su disminución. La aplicación de estas políticas no solo han provocado la pérdida de los derechos laborales, sino también el desmantelamiento del estado de bienestar, que ha tenido como consecuencia el aumento de la pobreza y las desigualdades sociales, impidiendo cualquier recuperación de la actividad económica. Por ello es necesario poner en marcha políticas de aumento del gasto público que estimulen la demanda interna, sin miedo al déficit público, ya que el déficit público es el superávit privado. Partiendo de esto, ahora mis compañeros, 3 compañeros de ATAC, os van a exponer 3 alternativas a las políticas económicas que se están desarrollando en España, que siendo distintas entre sí, no tienen por qué ser incompatibles, aunque también es tema de debate. Primero hablará Javier Méndez Vigo Hernández, doctor en Filosofía, profesor del IES Betxí y autor del libro Renta Básica y Trabajo, edición Palibros. Nos explicará durante 10 minutos la renta básica. Luego,
Rafael Pla López, matemático, profesor jubilado de la Universidad de Valencia y miembro del área de Economía de Esquerra Unida, nos explicará en 10 minutos el salario social. Y por último, Jorge Amar Benet, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y coordinador de la Comisión Justicia Fiscal Global de Ataque España y País Valencià, explicará el trabajo garantizado. Luego haremos un pequeño resumen en cada una de esas exposiciones y ya pasaremos al debate con vosotros. ¿De acuerdo? Primero, Javier. Vale, buenas tardes. No quisiera empezar sin antes leer una cita de un gran poeta, ya que estamos hablando de libertades, que hace 78 años las hordas negras nos lo quitaron de la vida. La frase es: en la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Federico García Lorca. ¿Qué es la renta básica? Con la crisis del 73 del siglo XX, el estado de bienestar entra en quiebra y durante la década de los 80, la aparición de lo que vino a llamarse el eurocomunismo, Berlinguer, Carrillo, Merché, pone en boga el término austeridad. Por sintetizarlos con las palabras del canciller socialdemócrata Helmut Schmidt, aquello consistió en apretarse el cinturón para salir de la crisis. Aquella salida se hizo sobre las espaldas de los trabajadores y supuso el triunfo de la ideología denominada el neoliberalismo. Se terminaba el pacto keynesiano de posguerra y hacía su entrada triunfar la política monetarista. En este contexto es donde hay que situar la propuesta de la renta básica, en aquel momento denominada asignación o ingreso ciudadano. Un representante de la escuela marxismo analítico, Philippe Van Parijs, escribía en un artículo publicado en Zona Abierta que llevaba por título Una vía capitalista al comunismo, que originó un gran debate no solo en la misma escuela del marxismo analítico. No nos interesa el debate, sino tan solo que ya aquí Van Parijs nos dice que la renta garantizada adoptará la forma de un subsidio universal concedido incondicionalmente a todos los ciudadanos y que las cosas cambiarían absolutamente. Es el primer intento de introducir un criterio a los distintos subsidios en el que el estado de bienestar había desarrollado. Y en última instancia aparece como una sustitución de las rentas mínimas de inserción, ya que desde la perspectiva de Van Parijs aquellas no superan una serie de trampas, entre las que cabe destacar la trampa del paro. Más tarde, Van Parijs nos dice la siguiente definición: la renta básica es un ingreso pagado por la comunidad política a todos sus miembros de manera individual, independientemente de sus medios y no a cambio de su trabajo. Ya en dicha definición se ha cambiado la noción de subsidio por el de renta, pero además se añade 3 características que la diferencian de cualquier otro tipo de subsidio, que son las de que es individual, que es universal y que es incondicional. Van Parijs toma esta tesis del gran defensor de los derechos del hombre, que fue Thomas Paine, y justifica filosóficamente la renta básica partiendo de la teoría de la justicia de Rawls y sobre todo del principio de diferencia. El problema es que dicha lectura solidaria de Rawls no supera el liberalismo de aquel, ya que para Rawls el principio de diferencia se supedita al primer principio y, por tanto, al derecho a la propiedad privada. Existen otras lecturas de la renta básica que parten de otros principios, como son el republicanismo democrático, representado en el Reino de España por Daniel Raventós, que parte de una concepción de libertad distinta a la desarrollada por el liberalismo solidario de Van Parijs. Este republicanismo concibe la libertad como no dominación. Es decir, alguien es libre si y solo si no depende de nadie. La no dominación, en el sentido que nos ocupa a nosotros, es la posición de que disfruta alguien cuando vive en presencia de otros y en virtud de un diseño social ninguno de ellos le domina. Por tanto, la libertad como no dominación es lo que caracterizará
la nueva virtud cívica que consistirá en alguien que no sufre dominación por nadie y dotado de derecho a actuar libremente. ¿Qué es la renta básica desde la perspectiva del republicanismo? Cito: la renta básica es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar, de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre. O dicho de otra forma, independientemente de cuáles pueden ser nuestras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva. En mi libro La renta básica y trabajo, cuando hablo de la renta básica desde el republicanismo, afirmo que esta es imposible pensarla si no se recuperan dos concepciones, que son el principio de Galiberté, desarrollado por el filósofo francés Etienne Balibar, y al mismo tiempo las tesis defendidas por el jacobinismo del revolucionario Robespierre, que supeditaba todos los derechos al derecho de la existencia. Robespierre decía: ¿cuál es el primer fin de la sociedad? Mantener los derechos imprescriptibles del hombre. ¿Cuál es el primero de estos derechos? El de existir. La primera ley social es, pues, la que asegura a todos los miembros de la sociedad los medios de existir. Todas las demás se supeditan a esta. Por tanto, volviendo a la definición dada por el republicanismo de Daniel Raventós, nos encontramos con las siguientes características. Es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no trabaja de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre y sin importar con quién conviva. Para concluir, decir que la renta básica no es un subsidio, ni un seguro condicionado, ni presupone que se haya de satisfacer algún que otro requisito. La renta básica es un derecho político y social, como lo fue en su momento el sufragio feminista. A ver si me he enterado bien, Javier. Entonces, la renta básica consiste en una prestación que hace el Estado a la ciudadanía sin nada a cambio. No tengo nada que hacer para recibirla. En principio, esa es la definición. Lo que se puede, vamos a ver, lo que quiero distinguir claramente es cuando se habla de trabajo, no se habla de trabajo asalariado. Es decir, desde la renta básica, sobre todo desde la postura republicana o de la renta básica de los iguales, se parte de un hecho central que está reconocido por cualquier pensador marxista. Yo ahora mismo estoy pensando en Lucas, y es que sin el trabajo no se entiende la evolución del hombre. Otra cosa es cómo el trabajo se está dando en la sociedad capitalista, y a partir de ahí, hasta hoy, cualquier tipo de subsidio te obligan a hacer un trabajo remunerado. El problema es que desde la renta básica se afirma, ¿por qué no hablar de trabajo socialmente útil? Que ahí estaría la cuestión, y por medio de la cual se podía llegar a confluir con otras posturas. Una preguntita. ¿Crees que podemos tener pleno empleo? Yo ayer me leí un artículo de un economista francés que creo que también está en ATAC, que es Michel Courson, sobre las ondas largas, que está publicado en el último número de Viento Sur, y coincido en las tesis que plantea al final, y es que mientras exista el capitalismo es imposible, o por lo menos mientras exista el neoliberalismo. El neoliberalismo está volviendo a hacer una huida hacia adelante y vamos hacia una sociedad precaria y donde la vida sea precaria también. Me han dicho que en ATAC van a hacer una comisión que estudiará la cuantificación de la renta básica. Y creo que tú vas a estar en ella. ¿Es así? Sí, pero bueno, he revisado unos cuantos artículos y hay uno que me gusta mucho, de Daniel Raventós, Jordi Arcarons, Lluís Torrens, que analizaron la financiación de la renta básica para Cataluña, y los resultados eran los siguientes.
para financiar una renta básica de 7.968 euros anuales para los mayores de 18 años y 1.594 euros anuales para menores de 18 años, esto cuadraba perfectamente si con una simple reforma de la renta, del impuesto sobre la renta sobre las personas físicas y un ahorro en las prestaciones que serían suprimidas por la renta básica. Y siempre sin tocar sanidad y educación, que es una de las cosas que nos critican siempre a los que creemos en la renta básica, que vamos a perder todo lo que tenemos de sanidad y educación. Vamos a ver, hay estudios sobre financiación en la renta básica, no solamente el de Daniel Raventós. La gente que defiende la renta básica de iguales tiene 2 estudios sobre la renta básica en Extremadura y la renta básica en Andalucía para sustituir el PER, con tablas salariales y financiado. El problema es que para hacer esto se necesita otro tipo, y repito, y digo primero una cosa y luego la otra, de política económica, no de economía política. Con eso que estoy diciendo, que por mucho que sea ciencia, la economía es política y eliges un lado u otro. Voy a poner un ejemplo simplemente. El nuevo lenguaje del neoliberalismo ya no habla de fuerza de trabajo, habla de capital humano, ¿vale? Pero si el capital es humano, tiene que arriesgar, como hace el otro capital. Y por tanto, como no arriesga, se le quitan todos los subsidios. Con lo cual, el parado es un vago. Mientras que desde la postura marxista el parado es una víctima. Si entendemos la diferencia. Luego, segundo, yo aquí tengo el artículo que habla la compañera. No solamente se habla del IRPF, se habla, por ejemplo, la reducción de la economía sumergida en Cataluña en 10 puntos para situarla en la media de la UE supondría 7.214 millones. Si ahora me traslado a España, creo que el último informe de inspectores de Hacienda creo que estaba en más de 20.000 millones de euros. Si vamos así, y ahora que estamos hablando por ejemplo, del 15M y del 22M, pues por ejemplo, que lo que ha hecho toda su vida los eurodiputados y diputados de Izquierda Unida o lo que está haciendo Podemos puede significar sacar dinero también de otro lado. ¿Por qué tiene que cobrar un eurodiputado 15.000 euros? ¿Sí? El problema es dónde se va lo que es eurodiputado de. Otra de las cuestiones, en la Diputación de Castellón, por ejemplo, creo que tenía, cuando mandaba Carlos Fabra, 46 asesores. Cada uno creo que cobraba más de 50.000 euros al año. Si vamos reduciendo, el dinero puede salir. Porque desde el punto de vista que el que os habla, no hay que ser hipócrita como está siendo la Unión Europea. Gracias, Javier. Por ejemplo, simplemente un inciso. La prostitución tiene que cotizar. Gracias. Con vosotros ahora, Rafael os explicará el salario social. Sí. El funcionamiento de toda sociedad se basa en el trabajo. Es decir, en el hecho de que las personas capaces de hacerlo dediquen una parte de su tiempo a satisfacer las necesidades de los demás y no únicamente sus propias necesidades. Así debemos entender como trabajo no solo las actividades productivas de objetos o de información, sino también las actividades de cuidado de las personas en el sentido más amplio del término. Cuando decimos una parte de su tiempo, debemos entenderlo en un sentido amplio como parte de su jornada o como una parte de su vida, lo que se conoce como vida laboral, que normalmente excluirá el periodo de la infancia o el periodo de jubilación y en algunos casos lo que se conoce como años sabáticos, además de los periodos de vacaciones. No obstante, en una sociedad dividida en clases, hay personas de clases privilegiadas que, teniendo capacidad de hacerlo, no trabajan, sino que viven del trabajo de los demás a lo largo de toda su vida. Pero deberíamos tender a una sociedad
en la que todo el mundo aporte según su capacidad y reciba según sus necesidades, y en la que, por tanto, se entienda el trabajo como un deber y la satisfacción de las necesidades como un derecho. En el camino hacia dicha sociedad hay que tender a que cada vez más necesidades estén garantizadas universalmente de modo incondicional. Entre ellas se han venido priorizando la educación y la sanidad, actualmente amenazadas, y podrían ampliarse a otras como la vivienda, la alimentación básica o el transporte colectivo. Ahora bien, mientras parte de las necesidades no se garanticen de forma incondicional, sino que deban satisfacerse a través del mercado, será necesario que también el trabajo sea retribuido en términos mercantiles, en forma de dinero, para poder subvenir a dichas necesidades. Excepto en los casos de quienes venden directamente el fruto de su trabajo, dicho dinero es lo que conocemos como salario, tanto si es pagado por los dueños privados de medios de producción para quienes se trabaja, como si lo pagan las instituciones en las que se prestan servicios. El problema es que las disfunciones del sistema capitalista llevan a que una parte mayor o menor de la población con capacidad de trabajar se encuentre en paro, excluida del trabajo y del consiguiente salario. El subsidio de paro, que no es más que un salario diferido por el que se ha estado previamente cotizando durante la actividad laboral retribuida, permite paliar parcialmente dicho problema durante un periodo de tiempo limitado. Pero en situaciones de crisis como la actual, ello es notablemente insuficiente y un número creciente de personas se encuentran sin ingresos para subsistir. Por ello, las instituciones deben garantizar un salario social, una prestación en metálico que recibirían las personas que no tienen ningún otro ingreso o que los ingresos que reciben son insuficientes para subsistir y que forma parte de las reivindicaciones de la llamada Plataforma Sindical Prioritaria tras la exitosa huelga general del 14 de diciembre de 1988 en el Estado español. Actualmente existen prestaciones de ese tipo que en el Estado español son gestionadas por las comunidades autónomas con nombres y procedimientos diferentes, pero son notoriamente insuficientes en cuantía y en duración. Por una parte, su cuantía debería ser equivalente al salario mínimo interprofesional, que supuestamente corresponde a la cantidad necesaria para subsistir. Por otra parte, su duración debería ser ilimitada hasta tanto no pueda obtenerse un trabajo en el mercado laboral. Y debería considerarse un derecho individual, no condicionado por la situación familiar. Naturalmente, el salario social recibido en dinero que, recordemos, es un instrumento de cambio, puede estar sujeto a contraprestaciones como cualquier otro salario. Dichas contraprestaciones consistirían en realizar tareas socialmente útiles, bien con la realización directa de servicios sociales comunitarios, bien formándose para adquirir habilidades socialmente útiles. Y deberían estar sometidas a un control sindical para evitar que se utilicen para sustituir puestos de trabajo a los que debiera corresponder una retribución superior. El salario social, así, es una medida de transición que se inscribe en el marco del principio a cada cual según su trabajo, ocupando socialmente personas y actividades no cubiertas por el sistema capitalista de contratación privada de trabajo salariado. El salario social es económicamente viable al no tener un carácter universal, sino limitarse a las personas que lo necesitan, por lo que puede ser fácilmente sufragado mediante un aumento de impuestos a los más adinerados. Y es socialmente justo al realizarse vinculado a un trabajo social, contribuyendo así al incremento de la riqueza social. Hay que subrayar que el salario social es complementario de un sistema de trabajo garantizado
pero incompatible con propuestas que son económicamente inviables por su carácter universal o socialmente injustas al excluir contraprestaciones, pretendiendo así generalizar un supuesto derecho a vivir sin trabajar, que por el contrario es un privilegio que debe ser abolido en el proceso de construcción de una sociedad justa. Gracias, Rafael. Vamos a ver si he entendido bien. De acuerdo con tu exposición, el salario social es, a diferencia de la renta básica, una prestación, has dicho, en metálico, dinerario. Una prestación en metálico, has dicho. Claro, la renta básica entonces no tiene por qué ser en metálico. Podría ser en especies, como decía Paul Ariel, ¿no? Vale. Y otra cosita. Va destinado a personas que no tienen ingresos. O que tienen ingresos insuficientes. Insuficientes. ¿Pero solo ellas o todos los miembros de la unidad familiar? No, únicamente aquellas personas que tuvieron un ingreso inferior al salario mínimo interprofesional. Individualmente. Individualmente. La persona, no la unidad familiar. No, la persona, individualmente. Entonces, eso no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora mismo, que se hacen determinados salarios sociales en las comunidades autónomas. Tiene que ver, pero va más allá. Eso es. Muy bien. Y otra cosita más. A cambio, has dicho, de cursos de formación. Actividades socialmente útiles, que pueden ser actividades comunitarias o bien formándose para adquirir capacidades socialmente útiles. Formación y actividades comunitarias. De servicio social, trabajo social. ¿Su gestión entonces sería autonómica o local? ¿Qué tipo de organismos gestionaría? Depende cómo se organice o cooperativa. En cada caso habría que ver cómo organizarla. Depende de cómo esté organizado el país. En un país donde haya una autonomía municipal y etcétera, podría ser gestionado a nivel municipal. En una sociedad en la cual pues hubiera un esquema de cooperativas y tal, pues podría estar gestionada de diferentes formas. Depende de cómo esté organizada la sociedad. Muchas gracias. Ahora Jorge Amar os explicará el trabajo garantizado. Vale. Hola, buenas tardes. Vamos a pasar a la primera. Bueno, ¿qué es el trabajo garantizado por el Estado? Al fin y al cabo es reconocer la responsabilidad que tiene el Estado a cumplir una función de que todas las personas que tengan capacidad de trabajar, trabajen. El mercado se revela incapaz de hacerlo cuando hay una recesión. Así que la solución diseñada por parte de economistas como Hermann Minsky es un plan de empleo garantizado, que el Estado actúe como un empleador de último recurso. ¿En qué consistiría el programa? Pues consistiría en que el Estado garantiza a cualquier persona, sea rica o pobre, da igual, el caso que sea una persona del país y que pueda trabajar, es decir, que esté legítimo a trabajar, no se le permite a una persona, por ejemplo, que sea un incapacitado o a un niño. Se le ofrece un puesto de trabajo a jornada completa, ¿vale? En un tipo de actividad con utilidad social y con unas condiciones económicas que le supongan, digamos, una vida digna. Es decir, 35 horas, trabajar al menos 35 horas semanales, pagado por el Estado en actividades socialmente útiles que casi siempre van a tener que ver con la prestación de servicios, o sea, de bienes públicos o casi públicos, porque son servicios donde no se miete el mercado porque no son rentables, pero son necesarios para la sociedad, porque la sociedad quiere tener a la gente, digamos, a los dependientes, no puede pagárseles una atención por parte del, digamos, si utilizamos los precios de mercado, pero si no vamos a los precios de mercado y el Estado paga a personas desempleadas porque atengan a los ancianos, vamos a tener, por un lado, los ancianos atendidos y, por otro lado, esas personas trabajando. El salario mínimo se convertirá en la economía
en lo que se pague en el programa de empleo garantizado. ¿Por qué? Porque evidentemente si una persona está cobrando por debajo de lo que podría cobrar en el plan de empleo garantizado, directamente se iría a trabajar al plan de empleo garantizado. Inmediatamente, si se pone como suelo algo superior al salario mínimo interprofesional, por ejemplo, a 6 euros y medio a la hora, pues daría unos 800 euros al mes por persona, 35 horas semanales. ¿Vale? Es anticíclico, servirá para que en las expansiones, de alguna manera, tirar hacia atrás la economía, enfriarla, y en las recesiones lo que hace es todo lo contrario. Si digamos que es un mecanismo que cuando llegan las expansiones se vacía el programa porque la gente pues, encuentra trabajo en lo privado más remunerado, y cuando llegan las recesiones la gente sale expulsada del mercado de trabajo privado y se viene al trabajo del Estado. Se garantiza que se utilizaría todo el empleo disponible, evidentemente. Por un lado están empleados la gente en el sector privado y los que son expulsados como desempleados son aceptados dentro del programa y no son desperdiciados, digamos, en estar en casa esperando ahí que lleguen trabajos que no están, porque no están esos trabajos. El sector privado no los crea, alguien los tiene que crear. Y finalmente es un enfoque de abajo arriba, eso es fundamental, porque no va dirigido a que las empresas tengan subvenciones para que contraten trabajadores, no, directamente todo el gasto se dirige hacia el trabajador, directamente a pagarle el sueldo a esos trabajadores. Pasa a la siguiente. ¿Cómo pagarlo y cuánto costaría? Bueno, ¿cómo pagarlo? Evidentemente, para pagarlo no hay que ir con el tema de imposición fiscal y todo esto, porque eso no lleva ningún sitio. En una recesión no se pueden subir los impuestos, eso es lo que ha hecho el gobierno y tenemos una depresión. Así que lo que hay que hacer es incrementar el déficit público con este programa. ¿Cómo se puede incrementar el déficit público? Que es algo que, de hecho, nos vamos a ver abocados. Pues, por un lado, o que el Banco Emisor, el Banco Central, lo financie, o por otro lado, recuperemos la soberanía monetaria y que el Banco de España, que sería el banco emisor de nuestra moneda, lo financiaría. ¿Vale? ¿Cuánto costaría un programa de este índole? Se han hecho estudios en Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña. El gasto oscila entre el 3,5 del PIB en Australia hasta el 0,06 de Estados Unidos. Y eso sin contar el efecto de los multiplicadores económicos sobre el gasto público que existe. Pasa a la siguiente. Ok. A la siguiente. Bueno, sí, es compatible con la cuestión medioambiental, evidentemente es compatible, porque buena parte de la producción se va a orientar a bienes y servicios no de mercado, que van a ir orientados a los servicios sociales, van a ir orientados a la recuperación del agro, van a ir orientados a la recuperación, digamos, del medio ambiente y al cuidado de las personas. Casi todos son actividades de energía endosomática, que no se utilizan gran cantidad de inputs energéticos, ni de maquinaria, ni nada parecido, sino gente. Porque hace falta gente, para cuidar a la gente hace falta gente y no un montón de maquinaria. Vale. Una de las preguntas fundamentales, una propuesta económica es ¿qué va a ocurrir con los precios? A diferencia de otras propuestas como la renta básica, el trabajo garantizado sí que ancla los precios. Es un sistema que justamente en las recesiones sirve para evitar la deflación, la caída de los precios generalizada en la que estamos ahora y entrar en una depresión, y que cuando estemos en una época de calentamiento de la economía, con la expansión, pues lo que va a servir justamente de freno a las tensiones inflacionistas de los sectores que contratan. ¿Vale? Pues evidentemente eso es necesario. Y finalmente, ¿qué experiencias ha habido reales sobre un plan de empleo garantizado? ¿Vale? Pasa a la siguiente. Vale. Antecedentes de este programa son, a nivel teórico, el empleador de último recurso de Hyman Minsky, y a nivel práctico. En el New Deal se hizo, ¿vale? Había una serie de programas como el Federal Relief Administration. Bueno, una serie de programas que lo que hicieron ni más ni menos es llevar la cultura, mejorar las infraestructuras, llevar, pues eso, se hacían desde obras de teatro, pintar digamos, las estaciones de ferrocarril, llevar bibliotecas a lugares inaccesibles en Estados Unidos, mejorar las infraestructuras locales. Todo eso se hizo con un programa de empleo garantizado. Lo que hace falta es ponerlo en marcha, exigir que los poderes públicos lo pongan en marcha y que se financie. Y bueno, eso es fundamental, entender que si tenemos este desempleo es porque no hay voluntad real
de acabar con el desempleo, porque una cosa que no se explica a los desempleados y que deberían saber es que en economía de los años 70 para acá, el desempleo no es un objetivo de política económica, sino un instrumento de política económica. Se desemplea a la gente para reducir los precios. Es decir, si hace falta lanzar 6 millones de personas a la calle para reducir los precios, eso es lo que se está haciendo hoy en día. Si la gente, los desempleados se dieran cuenta de que son un instrumento y no un objetivo y que toda la cháchara que sueltan los poderes públicos es todo mentira, porque si quisieran emplear a la gente la podrían emplear. Se podría emplear. La cuestión de la financiación está clara, mediante el uso del poder de la moneda moderna y el uso efectivamente de la financiación pública por parte de un banco central. Y nada más, eso es básico, lo que es el empleo garantizado. Podría enrollarme mucho más sobre la teoría de dónde nace, pero principalmente es esto. Vale, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver si me he enterado bien. Que me cuesta un poquito. A ver, entonces, ¿es posible el pleno empleo? Sí. Si hay voluntad, sí. Y la diferencia con la renta básica. A ver, primero lo común. Es todo aquel que tenga voluntad de trabajar tendrá un trabajo. Tendrá un trabajo, claro. Es decir, es universal como la renta básica. Sí, sí. Pero requiere una contraprestación, que es un trabajo. Es un trabajo. Igual que el salario social. En ese caso sí, es muy parecido en ese caso. De acuerdo. Y ahora, una cuestión básica. ¿Cómo podemos combinar el salario social con el trabajo garantizado? ¿Algún ejemplito? Yo creo que el salario social se subsume en el trabajo garantizado. De hecho, el trabajo garantizado, primero que no es un programa coyuntural, es un programa estructural y se convierte en un estabilizador automático de la economía. Es decir, que haciendo una analogía con los coches, imaginaos que tenéis un pedal que sirve de freno y de acelerador a la vez. Dependerá de si el coche va muy rápido, un estabilizador automático hace cuando apretas el estabilizador, el coche baja de velocidad si va muy rápido o sube de velocidad si va muy lento. Pues eso es un estabilizador automático. El plan de empleo garantizado actúa como un estabilizador automático. Y como tal, pues sirve justamente para no desperdiciar todas las posibilidades de producción que tiene una economía cuando 6 millones de personas o 7 millones de personas se van a la calle porque el sector privado es incapaz de crear ese trabajo. Porque es incapaz. De acuerdo. Y ya la última pregunta, como economista, ¿puedes hacer un breve análisis macroeconómico de las 3 políticas que aquí presentamos? Sí, pero eso sería de alguna manera jugar con ventaja, ¿no? Me refiero, porque a ellos no se les ha dado la oportunidad de criticar el trabajo garantizado. La renta básica, yo entiendo que, lo van a hacer ahora, por ejemplo, la renta básica, en última instancia nosotros recibimos un cierto tipo de renta básica que está en especie y es lo que llamamos servicios públicos, ¿vale? Tú no pagas por ellos, pero ahí los tienes. Tú tienes una sanidad pública, tú tienes una justicia, un servicio de orden público y toda una serie de servicios públicos que los tienes ahí y no los pagas. No los pagas. No te obligan a pagar cuando vas ahí, vas a la comisaría, no te dicen, no, tiene que pagar usted para poner una denuncia. O vas al médico y no te dicen, no, usted tiene que pagar para que le atienda. No, directamente usted no está pagando. Otra cosa es que cueste eso. El concepto de que cuesten es diferente al de pagar, ¿vale? Efectivamente, tú no pagas por ellos, ¿vale? La renta básica, nosotros recibimos una forma de renta básica en especie, que son los servicios públicos, ¿vale? Pero si tú le estás dando una renta básica en moneda, va a ser el mercado el que dictamine en última instancia la combinación de bienes y servicios que se ofertan. Y en el caso del trabajo social y en el caso del trabajo garantizado no es así. El mercado, de hecho el trabajo garantizado se lleva con el mercado fatal, porque es directamente saber que el mercado es incapaz, en las expansiones sí, pero en las recesiones no, es incapaz de crear ese trabajo y nosotros decimos, pues no, ahora el Estado tiene esa responsabilidad. Y entonces coge y determina el Estado, entre comillas el Estado, que es la sociedad, la voluntad de la sociedad, una serie de bienes y servicios que queremos dotar. Y como tenemos una serie de recursos reales desempleados, que son 7 millones de desempleados,
pues utilizarlos ahí y no que estén en casa o sin hacer nada. Van a estar haciendo cosas útiles al resto de los ciudadanos y encima van a cobrar su sueldo. Entiendo yo que es una cosa positiva. El salario social se restringe simplemente a unos colectivos, en unas condiciones determinadas. El trabajo garantizado se dice, me da igual que sea rico o pobre. Si tú quieres trabajar en trabajo garantizado 35 horas a la semana recogiendo madera para por ejemplo, para una central de energía de biomasa, ¿vale? Sí. Bueno, me da igual que seas millonario. Si quieres hacer eso por la sociedad, ¿por qué te lo vamos a impedir? Pues bienvenido sea a contribuir. ¿Alguno quiere? Javier, ¿quieres No, comentar algo? prefiero que pregunte la gente. Rafa. Bueno, no ¿No? sé si diría alguna cosa, pero creo que valdría la pena que hubiera algunas preguntas y ya al hilo de las preguntas... Exacto, al hilo de las preguntas. Ok, pues entonces, ¿quiénes? Empezamos con el debate, sí, las preguntas del público. Antes que no me he explicado bien, vamos a ver. La deuda, en todo caso, se emite deuda, que eso habría que ver si el Banco Central necesita, de hecho no necesita emitir deuda, directamente acredita las cuentas, digamos, de las personas que vayan a recibir el salario social y ahí no aparece deuda pública ni nada. Pero bueno, efectivamente el trabajo garantizado es una medida de política fiscal expansiva, claro que sí. ¿Financiado con deuda? Es que lo primero de todo es que mucha de lo que creemos, lo que la gente cree, que cómo se financia realmente un Estado moderno, al menos un Estado que tiene soberanía monetaria, no es nuestro caso, pero la deuda no cumple esa función en absoluto y no tiene ese problema. En nuestro caso sí, sí, pero es simplemente porque nos obliga al Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo, que es la cámara de compensación de los diferentes bancos nacionales que están en la zona euro, dijera, mira, si España coge y hace una expansión fiscal, yo no voy a obligar, para hacer la compensación con el resto de bancos centrales, no le voy a obligar a una emisión de deuda pública. El Banco de España el Tesoro de España iba a tener que emitir deuda. No, en absoluto. No lo tendría que hacer porque directamente se acreditaría las cuentas en el Banco Central Europeo. Es que lo malo es que habría que explicar cómo funciona realmente, a diferencia de lo que la gente cree, cómo funciona un sistema de banco central y cómo funciona el funcionamiento de la deuda pública en todo esto. La deuda pública no tiene nada que ver con la deuda privada. Un país puede tener una deuda pública del 400% y no quebrar jamás. Ningún país que controla su propia moneda puede quebrar en deudas contraídas en ella. Es imposible, es como si tú tuvieras la posibilidad de crear dinero metiéndote tu mano en el bolsillo. ¿Alguna vez te podrías quedar sin dinero? Pero para bien o para mal, estamos dentro de la Unión Europea. ¿Perdona? Que para bien o para mal... El problema es que, como estamos en la Unión Europea, necesitaríamos, como os he dicho en la financiación, o la aquiescencia del Banco Central Europeo, por un lado, o recuperar la soberanía monetaria, que significaría ni más ni menos, si no podemos salir de esta depresión con la ayuda del Banco Central Europeo, pues a recuperar la soberanía monetaria y hacer lo que se tiene que hacer. Argentina, no lo he comentado, pero Argentina tuvo un plan de empleo garantizado justamente para poder salir de la etapa de recesión que tuvieron, que además coincide justamente con su supeditación monetaria al dólar. La dolarización implicó que la economía argentina no podía salir de su situación de recesión porque no tenía los instrumentos, como nos pasa a nosotros, y la Reserva Federal Norteamericana le daba igual el paro que hubiera en Argentina. Opción, Argentina tuvo que salir de la dolarización.
España tiene la opción de decirle al resto de socios, oye, que con estas reglas no podemos jugar. Quien dice España dice Italia, dice Grecia, dice Portugal, dice Irlanda. Y el resto de socios puede decir, vale, bien, pues aceptamos cambiar las reglas de juego y entonces vamos a permitir unos incrementos, o sea, una política fiscal expansiva, sin problemas. El Banco Central Europeo va a comprar lo que haga falta y va a dotar lo que haga falta. Si es así, vale. Y si no, pues solamente te queda la opción de salir, porque si no, no hay opción. Es que no hay otra. Si no, es continuar en una senda de deflación que significa ni más ni menos incrementar el desempleo, caída de la renta nacional, caída del ahorro, y es una pescadilla que se muerde la cola. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí e ilustrar las tres modalidades. Mi pregunta es, si hay una cuidadora de un dependiente, digamos, grave, tal como lo he entendido yo, no sé, Javier, que los dos, tanto el dependiente como la cuidadora, recibirían una renta básica. En el servicio social sería la cuidadora quien recibiría algo, su salario social por estar prestando servicios al dependiente, y en la modalidad última no sé cómo quedaría. ¿Pasaría a tener un empleo del Estado? Vamos a ver. El problema de la dependencia es grave y sobre todo porque supone que se haya, gracias a ese problema, entre otras cosas, lo que se ha hecho es feminizar la pobreza. Con esta crisis se ha feminizado doblemente la pobreza. En primer lugar, yo pienso que la ley de dependencia de ZP, que no tenía financiación, lo que ha hecho simplemente es crear empleo, nada más, que ya es bastante. Lo que sucede es que ¿quién paga esa cuidadora? Porque hay comunidades que derivan el pago de esa cuidadora a la enferma. Entonces esas son situaciones que están ahí. El problema de la renta básica es fundamental por muchas cosas. Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, acaba de salir el feminismo. Yo estoy pensando en una cosa que todos los días lo planteo, porque trabajo garantizado, estamos de acuerdo, pero ¿qué hacemos con una persona maltratada que no tiene trabajo garantizado? Y al no tener trabajo garantizado nunca podrá salir de casa, porque no tiene la vida solucionada y por el miedo se tiene que quedar en casa. Es decir, lo que quiero decir, vamos a ver, lo que quiero decir es que hablamos de derechos o hablamos de otra cosa. Esa es la situación. Estoy pensando en otros colectivos. Estoy pensando en los colectivos, por ejemplo, yo tengo un familiar que está esquizofrénico y solamente recibe 400 euros y no trabajará en su vida. Cuando se muera su madre, ¿qué hará ese niño? No quiero continuar por ahí, es simplemente un inciso. Cuando hablamos de ciertos términos, hay que hablar en concreto, nunca en abstracto. Estoy pensando en el concepto de ciudadanía, pero también estoy pensando en el concepto de mercado. El mercado supone unas relaciones de fuerzas de clase. Y por tanto, el mercado no puede equilibrar las cosas, porque en el mercado hay relaciones de fuerza. Y va en distintas condiciones, voy a utilizar la palabra neoliberal, va en distintas condiciones el capital humano que el capital. Y creo que uno de los dos capitales va en inferior de condiciones. Vamos a ver, yo creo que se ha respondido a usted a sí misma, porque el trabajo garantizado aseguraría que ese trabajo, ese puesto de trabajo, estuviera dotado económicamente por parte del Estado. Y además es así. ¿Cómo se articularía? Evidentemente, si esa persona está desempleada y tiene unas capacidades, de hecho, lo que hace los planes de empleo garantizados van dirigidos hacia el trabajador. Es decir,
el puesto de trabajo se orienta al trabajador y no al revés. Con lo cual, de hecho, son como... Un ama de casa no es un trabajador. Cuando se hicieron los planes de trabajo garantizado en Estados Unidos, digamos, los planes estos, pues iban, evidentemente, los planes iban a obreros de la construcción, pues no eran para hacer obras de teatro ni para el digamos, el acompañar ancianos, sino iba para la mejora de las infraestructuras de comunicaciones viarias en las zonas locales de Estados Unidos alejadas, ¿vale? Está claro que van así. Y en el caso este, que me dice, pues claro, el plan de empleo garantizado aseguraría que esa persona que trabaja en eso, trabajaría pero cobrando. Trabajaría cobrando del Estado. ¿Por qué? Porque es una actividad socialmente útil, que está fuera de mercado. De hecho, una vez he tenido que ir muy rápido porque tenemos muy poco tiempo y no he podido decir que efectivamente el trabajo garantizado se fija mucho en lo que llamamos tercer sector. Por eso cuando he hablado que es la provisión de bienes públicos o cuasi públicos y que el mercado no entra. ¿Por qué? Porque no son rentables y no se pueden rentabilizar. Buena parte del cuidado medioambiental no se puede rentabilizar. No se puede rentabilizar los bienes públicos porque simplemente no puede restringir el acceso al mismo. ¿Entiendes? Quiero decir que se respondería también de esa manera, no de la manera que hace la renta básica, que la daría dinero a los dos, sino que en uno simplemente daría muy parecido en ambos casos, porque al fin y al cabo estamos hablando de trabajo remunerado por el Estado, de una manera coyuntural y de una manera permanente como instrumento de política económica, que es lo que defiendo yo. Hola. Perdón. Vale. Bueno, soy Enrique. Bueno, de este tema he hablado con algunos de vosotros ya. Entonces, algunos sí que, bueno, pero para la gente del Prototón que se ha acercado a veros. He llegado tarde, perdonar, pero bueno, sí que he estado leyendo acerca de trabajo garantizado, renta básica. Yo lo que quería decir es que la renta básica, tal como está, yo entiendo por renta básica algo que se da, pero a nivel asistencial, bueno, incluso asistencialista, no estoy jugándolo, estoy definiéndolo tal como lo veo yo, es hiperinflacionaria, porque al día siguiente los productos básicos, productos frescos, suministros básicos de energía, agua, etcétera, al estar desligados completamente de la producción, o sea, la producción real de la producción monetaria del sistema de intercambio que nos hemos dotado, pues subirían. Y obviamente eso, ¿quiénes lo íbamos a pagar? Nosotros. Claro. Es el problema que tenemos cuando tenemos una moneda de curso legal. Bueno, no me voy a meter en temas de economía, pero bueno. Sí que es verdad que hasta el Banco de Inglaterra lo difunde ahora oficialmente, que crea el dinero de la nada. O sea, todo esto de la reserva fraccionaria de coeficientes de caja, eso de que tenían depósitos, luego se podían prestar, aunque fuera un porcentaje y tal, es mentira. Todos los bancos están quebrados, todos los bancos son insolventes, y a partir de ahí se puede hacer todo el análisis económico que queramos, se puede hacer todo el diagnóstico económico que queramos. Pero lo tenemos que tener clarísimo. Eso es lo que crea los ciclos, es lo que crea las burbujas, eso hace que toda la economía, ahora mismo tal como está, sea una entelequia. Y entonces a mí me preocupa muchísimo que se siga apostando por la renta básica, pero no por lo que la derecha más reaccionaria dice, sino porque esto no está vinculado a la riqueza real. Entonces sí que veo mejor un trabajo garantizado, la verdad, porque aparte de no ser asistencialista, pues le daría la posibilidad a la gente de hacer pues lo que realmente quiere, o por lo menos darles una salida de vida digna. Pero creo que, sinceramente, es de Podemos. Bueno, con todo el cariño del mundo, no creo que sea la salida. Perdona, ¿cuál es la pregunta? Es verdad, no he hecho ninguna pregunta. No has preguntado. Es verdad. No sé por qué se sigue apostando por la renta básica. Aunque esté dentro de Podemos, soy hipercrítico, estoy en el Círculo Estatal de Economía, Ecología y Energía. Estamos intentando formular esto de una manera transversal y se trata de salir de los postulados economicistas para ver un poquito que también el planeta es limitado, los recursos son limitados y tendremos que tener muchísimas más cosas en cuenta, como por ejemplo el pico y la crisis energética, el peak everything, o sea, el cenit de los recursos a nivel de todo. Y que lo que cabe es una austeridad voluntaria, no un austericidio programado, como nos han dicho, sino una simplicidad voluntaria. Y nada, ¿cuál es la opinión al respecto de todo eso? Puedo estar equivocado, ¿eh? Simplemente una cosa.
ya hemos hablado y con todo el respeto del mundo, en todos los sitios cuecen habas, ¿vale? Entonces podemos estar de acuerdo o no. Simplemente una cosa, porque la propuesta de la renta básica sale antes de todo lo que se está discutiendo aquí. Y yo lo digo desde el principio, sale con la crisis del 73. Yo con algunas cosas de las que han puesto los ponentes aquí puedo estar de acuerdo, con otras no. Lo que sucede es que son 3 líneas y pueden ser compatibles o no. Rafael. Sí, vamos a intentar aclarar alguna cuestión, ¿no? Podemos estar de acuerdo en que hay, y creo que todos coincidimos, que hay determinadas necesidades que tienen que cubrirse de forma universal e incondicional. El problema es, para cubrirlas hay que dar dinero, o hay que cubrirlas a base de servicios públicos universales y gratuitos. El problema surge cuando se quieren hacer las dos cosas a la vez, porque habría una alternativa neoliberal, que sería decir, no, los servicios públicos todos de pago, Para ir al médico has de pagar, para ir a la escuela has de pagar. Ahora sí, te vamos a dar un dinero y tú ese dinero pues puedes pagar a la escuela, pagar al médico o lo que sea. Lo que en la educación se llama el cheque escolar, o los $1.000 por persona que daba la Sarah Palin, gobernadora ultra neoliberal del Tea Party de Alaska, de la renta del petróleo. Eso es un enfoque neoliberal. Claro, el problema es si se dice las dos cosas. Es difícil, es incompatible desde el punto de vista económico, en parte por los motivos que decía el compañero, pero se puede entender, haciendo números, se puede entender de manera muy sencilla. En principio, si por la renta básica puede ser darle 3 o 4 euros a cada uno, pues eso sería una cosa realmente simbólica. Pero si lo que se plantea es una renta básica que permita subvenir a las necesidades y que muchas veces se dice que se evalúa por el 50% de la renta media, si al 100% de las personas hay que pagarles el 50% de la renta media, eso significa que la presión fiscal para cubrir esa renta básica tendría que ser del 50%. Pero que si hay que darle la mitad de la renta básica a todo el mundo, pues la presión fiscal media tendría que ser del 50%. Si resulta que tú anulas los servicios públicos universales gratuitos, pues bueno, presión fiscal del 50%. Pero si tú dices, no, es que además queremos tener educación de calidad, sanidad de calidad, servicios sociales, transportes públicos en condiciones, etcétera, pues con unos servicios públicos de buena calidad, universales y gratuitos, tendría que haber una presión fiscal del orden de un 40%. Si tú sumas 50 y 40%, significaría que la presión fiscal tendría que ser del orden del 90%. Claro, con un problema que está bien si todo el mundo, como presión fiscal media del 90%, pero si después resulta que hay una parte de la población que dice, no, yo no trabajo, yo con la renta básica tengo bastante, entonces, claro, eso no cotizaría, porque lógicamente tendría que cotizar la gente que está por encima de la renta básica, con lo cual la gente que estaría trabajando y que tendría que cotizar, pues en la práctica la presión fiscal efectiva se aproximaría al 100%, con lo cual, digamos, y si al final resulta que el trabajar no va a rentar nada, pues pasa no trabajo. En consecuencia, el sistema económico colapsaría. Ahora, hay otra opción que aquí se ha estado planteando por aquí, que efectivamente puede ser un ámbito de convergencia. Si se dice, no, renta básica en especies. Bien, si es en especies, sin problema. Es decir, si lo que quiere decirse es que todo el mundo tenga educación, sanidad, servicios públicos, etcétera, universales, gratuitos, incondicionales, ahí sin problema. Y luego que todo el mundo pueda trabajar y que para aquellas cosas que sean de pago, pues que tenga un salario a cambio de ese trabajo garantizado, ese salario social que le permita comprar aquellas cosas que no sean gratuitas. Pero las necesidades básicas garantizadas al margen del mercado, educación, sanidad, etcétera, etcétera. Eso sería la manera de hacerlo. Ahora, lo que es incompatible es, por una parte, a ti te pagamos
1000 y pico euros o 700 euros de renta básica y luego además tener educación, sanidad, etcétera. Eso es insostenible. Gracias. El siguiente. Ni mucho menos soy un experto en todos estos temas que planteáis, pero siempre me viene a la cabeza una pregunta básica. ¿Todo esto es compatible con el sistema capitalista? Y si fuera compatible con un sistema capitalista keynesiano, ¿eso no implica crecimiento económico y, por lo tanto, como han planteado aquí, el tema del fin de los recursos? Sí. ¿Esto? Vamos. ¿Renta básica es compatible con el sistema capitalista? Pues claro que sí. La renta básica universal es defendida por incluso economistas que son, digamos, los popes o las figuras prominentes de la economía neoliberal, Friedrich Hayek o el propio Milton Friedman. Pero es que el problema está también en el trabajo garantizado o en el trabajo social. ¿El trabajo garantizado es anticapitalista? Pues no. Tampoco, no está cuestionando que haya una parte de la economía que se guía por el afán de lucro, que eso es lo que llamamos economía capitalista. Bueno, realmente es lo que llamamos economía de mercado, porque dentro de la economía de mercado, si hacemos la precisión, está la capitalista, que es un modo de producción, no un modo de propiedad, y lo otro que es, por ejemplo, la economía social. La economía social es economía de mercado, sí. ¿Está guiada por lucro? También. Pero no está basado en el sistema capitalista, sino en un sistema, pues, es de cada hombre un voto, o sea, cada persona un voto, y el trabajador es el que cuenta, y no el capital. Vale. Las tres medidas entran dentro, como economista yo las veo perfectamente compatibles con un sistema capitalista. ¿Pueden estar fuera del sistema capitalista? Pues evidentemente el trabajo garantizado y el trabajo social pueden estarlo perfectamente, solamente las economías de planificación central existían, ¿vale? Con unos niveles de eficiencia bajísimos, porque como el dinero luego no compraba nada, la gente ahí ha pegado muy poco, ha dado muy poco el callo en el trabajo, pero bueno. La renta básica también existía, es decir, que no es incompatible ninguna de ellas es incompatible ni con el capitalismo, entendiendo como economía de mercado, con sistema capitalista y sistema de producción no capitalista, y en la economía no de mercado planificada también. Las tres medidas se pueden implementar sin grandes problemas. Otra cosa es el resultado que dé. Vamos a ver, simplemente por aclarar las cosas. ¿La renta básica es compatible con el capitalismo? Depende de qué renta básica. Es decir, la renta básica neoliberal es compatible con el capitalismo. La renta básica débil, que es la que plantea Van Parijs, es compatible con el capitalismo. Porque Van Parijs te dice que él lo único que quiere es profundizar el estado de bienestar. Aquí hay uno que piensa que el estado de bienestar no va a volver, como dice Michel Hudson en su último artículo. Es decir, hay otro tipo de renta básica, que es la renta básica fuerte, que es la que plantea Iglesias Fernández, que viene a decir que la renta básica no es un fin en sí mismo, que es lo que pretende hacer Van Parijs, sino que es un instrumento de lucha y de emancipación, y que solamente se puede conseguir desde la sociedad civil. Siguiente. Una palabra más. Pero ¿ya se ha acabado? Sí. Vamos a ver, las propuestas que estamos haciendo en la práctica se sitúan en lo que sería una economía mixta, en lo cual hay un sector de la producción que sería capitalista y otro sector público de trabajo garantizado, salario social, etcétera, que sería no capitalista. Por lo tanto, tiene sentido como una economía mixta en un programa de transición, que habrá algunos que consideran que se podría mantener así indefinidamente, otros pensamos que no, que un programa de transición, el final sería superar el capitalismo. Pero en todo caso es una economía mixta con un sector capitalista y un sector que no lo es. Ahora, lo que yo pienso que sí es inviable es que haya, pues estamos hablando de dos sectores, en los dos sectores se trabaja, o se trabaja para el patrón en el capitalismo o se trabaja para la sociedad. Porque una cuestión de que haya gente que pudiendo trabajar
no trabaje y tenga un dinero por la cara, eso no es ni sistema económico, ni tiene sentido común, ni justicia social. Los que cobran sin trabajar existen actualmente y se llaman capitalistas. Hola, soy Juan. Buenas tardes. Yo estoy, en principio, creo que lo que es la renta básica, para mí, básicamente tendría que definirse como la atención necesaria para cualquier persona, independientemente de cantidades de dinero o de servicios. Es decir, atención a cualquier persona, cubrir las necesidades puntuales de las personas y garantizarlas. Eso sería para mí la concepción de un Estado de derecho, de un Estado ciudadano. En cuanto a de dónde tienen que salir todo esto, estoy viendo las distintas alternativas y veo que se le está dando muchas vueltas al tema, pero realmente nadie le ha metido el diente al problema. El problema está en que de la producción de la renta del trabajo es una cantidad determinada, pero la producción en beneficios que se llevan los que explotan la renta del trabajo, esa es una cifra exorbitante. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está, primero, en repartir esos beneficios que produce el trabajador de forma equitativa por el sistema de Estado. Eso por una parte. Y luego por otra, indudablemente, cuidar muy mucho la estructura del Estado para que controle a todos estos hijos de Satanás que se llevan el dinero de forma engañosa, que se llevan el dinero fuera, que hacen trampas por todas partes. Con todo ese dinero recogido y distribuido por un Estado honrado y honesto, por un gobierno correcto, esto no sería un problema, no estaríamos hablando de este problema. Gracias. Este es un compañero de combate. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Alguno quiere añadir algo? No. No es por, digamos, hurgar en la herida, ¿no? Pero mientras que el trabajo garantizado y el trabajo social pretenden eliminar privilegios y garantizar un derecho, que es el derecho al trabajo, la renta básica pretende generalizar un privilegio, que es el vivir del trabajo de los activos. Porque en última instancia, si tú recibes una renta y no trabajas, la renta en dinero, el dinero no es nada más que una representación de riqueza, no es nada más que eso. ¿Entiendes? Es que incluso el problema del fraude fiscal se podría atajar por otros lados, que no es por el tema de la inspección fiscal, simplemente por el uso monetario se podría atacar. Pero bueno, a lo que iba, que nosotros pretendemos generalizar un derecho, que es el trabajo, y otros pretenden generalizar un privilegio, que es a no trabajar. Pero en última instancia los activos tienen que dar de comer a los no activos, sean estos gente dependiente o gente que son los capitalistas, que son dueños del capital, o los trabajadores que pasan de ser activos a población no activa, que serían los que dicen, bueno, yo no trabajo, yo me quedo en casa a recibirme renta básica. Eso tiene unas consecuencias negativas. En una recesión como la que estamos, las consecuencias negativas que van, sobre todo en el lado de los precios, no se iban a notar porque evidentemente estamos en una recesión y no iba a ir mal, digamos, la expansión fiscal que supondría una renta básica. El problema vendría en las expansiones, porque lo que veríamos es que no hay un acompañamiento del incremento de la oferta al incremento de demanda. Hay una demanda solvente porque tienes una renta en dinero y tú quieres comprar productos. Como no haya más trabajadores creando esos productos, ¿qué va a ocurrir a los precios? Subirán. La renta básica, el problema para los economistas, lo tenemos, creo que la buena parte de los economistas lo tenemos claro, que es claramente inflacionaria, que eso no es problema en una recesión. El problema no son los precios, sino todo lo contrario, que bajen los precios. El problema serían las expansiones y además la desmotivación. Mientras un trabajo garantizado está diciendo a la persona, tú eres útil, la sociedad te dice que es útil, aunque el mercado te diga que no vales para nada y no te paga, el resto de la sociedad, vía el Estado, dice, tú eres útil y vas a darnos lo que sabes hacer. ¿Tú sabes cuidar a la gente? Pues a cuidar a la gente. ¿A ti te gusta ir por el campo y recoger madera para esto de biomasa? Pues allá vas tú. Y
cualquiera que haya trabajado en algo que tenga que ver con servicio público, sabe que eso gratifica, no solamente por el salario que recibe, no es que he sido funcionario, y no solamente te gratifica el recibir tu salario, sino además el servicio que le das a las personas. Ya sea curar a alguien o educar a alguien, no sé, quiero decirte que eso es también algo importante que la renta básica no da en absoluto y no entra. Yo por eso mismo soy muy partidario, tanto como economista, por el tema del efecto sobre los precios, como desde el punto de vista filosófico, por el tema de valorar a la persona y no convertirlo en un mero consumidor y receptor de renta, que parece que crea a una persona que es activa, le crea cierta dependencia, porque en última instancia son los activos son los que nos dan a los no activos todo lo que tenemos. Habría que hacer una matización que en parte de lo que había comentado Javier, es decir, porque ya le había hablado, bueno, hay personas que no pueden, etcétera. Yo por eso he insistido siempre que son personas que todos los que tengan capacidad de trabajar tienen que trabajar. Ahora, está claro que hay personas que tienen una enfermedad, una determinada esquizofrenia, que decía el compañero, que es una enfermedad. Eso no son activos. Pues eso si hay personas que no se encuentran en condiciones, pues esos tienen que estar atendidos por el sistema sanitario. Porque cuando hablamos del sistema sanitario tenemos que hablar en el sentido de salud pública, que no es simplemente que tengas fiebre, no es simplemente que tengas microbios, es que estés en buenas condiciones de salud. Entonces hay que atender a todas aquellas personas que no están en condiciones de trabajar, no porque no quieran, sino porque no pueden. La sociedad tiene que atenderlos con un sistema de servicios sociales y con un sistema de servicios públicos universales y gratuitos que los atiendan. Para eso no hace falta la renta básica, a no ser que hablemos de renta básica en especies. Si hablamos de renta básica en especies, esos son los servicios públicos y ahí estamos todos de acuerdo. Sí. Hola. Hola. Hola, muy buenas. Vamos a ver, yo me gustaría haceros una crítica pequeñita, El miércoles hay otro foro donde habla trabajadores sin derecho. Y el viernes tenemos otro que dice procesos constituyentes, acción política y ciudadana. Yo digo, si no cambiamos lo que hay ahora, me parece que la renta básica, el trabajo garantizado y el salario social, da igual, lo acaba de decir alguien ahí, ¿esto está garantizado con el capital? No. ¿Cómo podríamos que todas estas cosas, estos, lo garantizaran? ¿Hay posibilidades? Yo, sinceramente, no me lo creo. Me parece que esto es una utopía. Primero tendremos que hacer una revolución, o bien pacífica, no quiero que sea armada, pacífica para conseguir echar a lo que tenemos ahora, no solo en España, en Europa. Mientras el capital neoliberalista, que tenemos, siga en el poder, nosotros tendremos que estar peleando porque no nos echen del puesto de trabajo, por trabajar con salarios pobres, porque ahora el problema que tenemos es que el miedo todavía no ha cambiado de bando. Ahora estamos un poquitín asustados. ¿Por qué? Porque nos han dicho, o vamos a cortar el cuello, y lo único que han hecho es cortarnos el brazo. Encima le estamos dando las gracias porque no nos han cortado el cuello. Joder, solo hemos perdido el brazo. Y eso es la base fundamental de todo. Yo, sinceramente, no creo en esto mientras que el miedo no cambie de bando. El día que el miedo cambie de bando, vendremos otra vez y os escucharé con mucho gusto. Gracias. Ahí está, compañero. El miedo ha de cambiar de bando, pero no es utópico, porque la izquierda unida podemos. Vamos a ver, tienes toda la... Vamos a ver. Tienes toda la razón y tienes canas igual que yo, pero hay que decir una cosa. Las revoluciones siempre son pacíficas, ¿vale? Siempre han sido pacíficas. Las que los convierten en violentas son otros. Y al final no nos queda más remedio que acaben siendo violentas, porque si no son violentas, acaban en fascismo.
¿vale? Y en segundo lugar, yo he dicho antes una cosa y la vuelvo a repetir. La economía, a pesar de que es una ciencia, no es neutra. Daniel Raventós es economista y lleva 30 años trabajando. Fernández Iglesias es economista y lleva 40 años trabajando. Simplemente que cuando hagamos críticas las hagamos serias. Serias. La renta básica, vuelvo a repetir, sale en un momento de crisis donde la izquierda, yo no sé si fue un fallo o no fue un fallo, metió el problema de los subsidios, llamémoslo renta mínima de inserción y llamémoslos otra serie de cosas. En la crisis del 73 hubo un movimiento que se llamó el movimiento de parados, ¿verdad? Que determinados sindicatos estaban en contra. Hoy día hay un movimiento de parados, que determinados sindicatos están en contra. Yo no voy a hablar no me voy a meter con los sindicatos ni nada, porque además nunca me ha gustado hablar de castas. Las castas es un sistema hindú. Yo prefiero utilizar el término marxista de burocracia. Y así no confundo a la dirección con las bases. Pero yo lo que pido es, por favor, terminología correcta. Yo puedo aceptar cualquier tipo de crítica. Lo que no acepto es que se tergiversen los términos. Gracias. Os digo, nos quedan 4 palabras pedidas y 10 minutos. Solamente contestar con respecto a si estas medidas hace falta cambiar el sistema económico para aplicar las 3 medidas. No es necesario. De hecho, ya pasó. Pasó en los años 40, 50, cuando los británicos vuelven de la guerra con un programa de empleo garantizado, concretamente, que significaba matar a alemanes, ¿vale? Trabajaba todo el mundo, mujeres incluidas, las mujeres en las fábricas haciendo munición y los hombres matando alemanes en Francia y en Alemania, ¿vale? Termina la guerra, sistema capitalista como la economía británica, y decide, la gente está cansada de que haya un empleo garantizado para matar alemanes y no haya empleo garantizado para darse sanidad ni educación. Y así es como construyeron el estado de bienestar en Europa. Los trabajadores dijeron: el Estado se ha de hacer cargo, no podemos dejar que el mercado sea el que oriente toda la vida económica, porque el mercado solamente va a lo que se dice que es rentable desde el punto de vista mercantil. Ya está, el resto no es. La educación, la sanidad, solamente para el que se la pueda pagar. Hemos construido eso en sistemas capitalistas hace 40 años. Hoy en día se está desmantelando, pero eso no quiere decir que tengamos que hacer la revolución, simplemente tenemos que decir, ellos lo pudieron hacer en su momento, ¿por qué nosotros no? Tenemos que ponernos de acuerdo y darnos cuenta que somos nosotros la mayoría. Pero si decimos, no es que hay que cambiarlo todo para cambiar todo, simplemente con que decir, hasta aquí hemos llegado y no vamos a aceptar ni un solo recorte, y no solamente eso, sino que queremos más gasto público y en cosas que son necesarias. Y ya está, ¿cómo que no hay dinero? El dinero lo puede imprimir el Banco Central a expuertas, ha imprimido más de un billón de euros. Inflación, no aparece la inflación, la deflación está haciendo mella en toda la economía europea, incluso en la alemana y en la francesa, que se ve. ¿Por qué? Porque la propia teoría económica lo prevé. Pero da igual, es que como lo que importa es que hacer que la economía solamente sea el ámbito de lo mercantil, pues mal vamos. No hace falta una revolución, sino darnos cuenta de lo que se dieron cuenta los británicos, los americanos, que de capitalismo no podemos hablar, que los americanos no son capitalistas. Ellos han tenido tipos marginales del 98% en el impuesto sobre la renta. Y participación de la economía, del sector público en la economía, más del 50%. ¿Y han dejado de ser capitalistas? No, han tenido que hacer la revolución. Y el asalto al Palacio de Invierno tampoco. Simplemente ha tenido que la gente decir, hasta aquí hemos llegado. Y ya está. El problema es que llamamos revolución. Mira, hay un teórico de la ciencia, Thomas Kuhn, que escribió un libro que se llamaba La estructura de las revoluciones científicas. Explicaba que la revolución fundamentalmente es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma es ver un cambio de punto de vista, un cambio de concepción, hacer las cosas de otra manera. Es un cambio de sistema, no es dedicarnos a degollar a la gente, no implica necesariamente violencia. Es darle la vuelta al sistema. Ahora, ¿cuándo se produce eso? Cuando el sistema llega a un momento
que resulta que no sirve. Lo cierto es que el sistema capitalista no sirve. No sirve, o sea, no funciona. Por lo tanto, hará falta cambiarlo. Pero podemos ir poco a poco. De momento comencemos por el salario social, el trabajo garantizado y después ya acabaremos con el capitalismo. Hola. Hola, vale. Hola, bueno, yo me llamo Adrià y la pregunta va para el trabajo garantizado. Y bueno, basándome en datos aproximados, España en épocas de crecimiento ha llegado al 8% de la tasa de paro. Y en épocas de recesión como ahora, un 24-25%, e incluso así ha tenido tensiones inflacionarias. Por lo tanto, podríamos decir que puede tener una tasa de paro estructural de 16% más o menos y muy aproximadamente. Es lo que dice ¿Se ha el PSOE. estudiado realmente las consecuencias de tener un 0% como la tasa de paro? Las consecuencias de tener un 0% en tasa de paro. Vamos a ver. Como antes he explicado, el paro es un instrumento de política económica para los economistas desde los años 70 y la introducción del monetarismo, en vez de un objetivo de política económica. Los parados simplemente son, digamos, lo que se llamaría un acumulador de desempleo, es lo que sirve para disciplinar los precios. Cuando suben los precios, recesión al canto y a tirar a la gente a la calle. Bajan los precios y ya está todo bien. En España, ¿qué pasa? Que tenemos cada vez lo que está pasando, que se llama, bueno, el término es histéresis, bueno, se van acumulando, las tasas de desempleo cada vez son mayores, incluso cuando llegan las expansiones no reducen la tasa de desempleo por debajo, pues eso, del 6% aquí, eso ni verlo. Y en otros países una tasa de desempleo del 6% es un drama nacional. Bueno, el problema que tiene todo esto es ni más ni menos que nuestro país ha sido el alumno aventajado en reconocer que el desempleo es un instrumento y no un objetivo. Y total, los desempleados siguen votando a los partidos que hacen del desempleo un instrumento y no un objetivo. Pues evidentemente pues, tenemos las políticas económicas que ello conllevan. El problema del desempleo fundamentalmente es que perdemos producción potencial. Toda esa gente son personas activas capaces de dar bienes y servicios y están despilfarrados. Eso es un despilfarro. Despilfarro no es cuestión de dinero, sino es cuestión de recursos reales, porque el dinero es un mero símbolo. Si nos sirve el dinero para movilizar esos recursos, como pretende el trabajo garantizado, pues bienvenido sea. Y es lo que tenemos que hacer. En otros países ya tipos de programas de esta índole ya se han hecho. En Argentina el programa Jefes y Jefas. En la India hay un programa justamente de empleo garantizado rural que está para evitar justamente el tema este. Y lo que consiste ni más ni menos en darse cuenta que lo que aquí parece que es anatema entre los economistas, que el mercado es incapaz de dar trabajo. Y dicen, es que los trabajadores hay que darle más formación. Y esto es como una historia que se cuenta sobre chuchos y huesos. Tienes 100 chuchos y 80 huesos. Y coges y dices, tiras los 80 huesos a los 100 chuchos. Y hay 20 chuchos que no quedan con hueso, ¿vale? Lo que hace un economista neoliberal de los años 70 para allá, y dentro de los neoliberales cuento los neokeynesianos. Lo que hay que hacer es más formación a los 100 chuchos. Pero vuelven a tirarles 80 huesos. Y otra vez 20 se quedan. El problema es enviar a los chuchos a la guerra para que maten a los 20 que sobran. Bueno, claro, si utilizas ya lo último, que parece que en este país se celebran algo que debería ser un drama nacional, que es la reducción de la población activa, dice, pero vamos a ver, dice, hemos conseguido reducir el desempleo. ¿Cómo? Hombre, claro, si te cargas a los parados tirándolos fuera del país. Pero es que eso no es bueno, es todo lo contrario, es perder riqueza. La riqueza no son los euros que hay en las cuentas de cada uno de nosotros. La riqueza es todos los bienes y servicios potenciales que podemos hacer nosotros. Porque tú en última instancia no te comes los billetes. Lo que pasa es que tenemos el chip, ¿no?, de que en un billete hay metido ahí todo lo que puedes comprar con él. Pero lo que importa, lo que da la riqueza nacional, son los bienes y servicios. El dinero es como el problema de las pensiones. A mí me hace mucha gracia cuando la gente habla del problema de las pensiones como si fuera un problema financiero, y no lo es. El problema es un problema de relación de activos e inactivos. ¿Qué importará la financiación? Si el dinero lo podemos crear, así lo crea el Banco Central, hace así, en una tecla y hace 1 billón de euros. Ya está. Vamos a ver. El problema no es otro, el dar bienes y servicios. Eso no se hace con un teclado. Hace falta gente, hace falta materiales, hace falta energía. Vamos a ver, un inciso.
El sistema tiene una cosa bien sencilla para acabar con el paro. Os leo la última cifra de Iglesias Fernández. Para que el capitalismo funcione, sobran 5.000 millones de personas. Buenas tardes. Yo estoy casi de acuerdo con todo lo que habéis dicho. No voy a criticaros. Voy a intentarlo no. Entonces, lo que no entiendo es lo de las 35 horas, porque si hay tanta gente en el paro, porque yo creo que un estado de bienestar, sobre todo para el trabajador, yo 35 horas las veo muchas para trabajar. O sea, porque no son 20 y se reparte más el trabajo, y así hay gente que igual no quiere trabajar y, por ejemplo, trabajar 3 o 4 horas al día pues no le supone ser un esclavo. Porque yo veo que igual de 3 o 4 horas hacia arriba ya puede ser parte de un esclavo, porque la cabeza a partir de 4 o 5 horas ya te empieza a pensar cosas que no es estado de bienestar, es todo lo contrario. Esa una. Y otra, si solo lo hicieran en España este sistema, ¿cómo se regularía que gente de otros países, de otras partes, no fuera un efecto llamada de que, por ejemplo, en vez de ser 40 millones fuéramos 400? Que a mí no me importaría porque igual caben, ¿no? Pero, pues sí. Pero ¿cómo harías para que no...? Y eso, ya está. Y pues si vienen a trabajar nos convertiríamos en la primera potencia económica mundial. Vamos a ver, el efecto de llamada ya existe en la Unión Europea. El efecto llamada ya existe en la Unión Europea. Y te lo dice una persona que su casa, donde nací, ya pertenece a otro país, que es Marruecos. Está al otro lado de la valla. O sea, el efecto de llamada ya existe y lo provoca el capitalismo, porque necesita el ejército de reserva. Vale, no, pero en segundo lugar, yo estoy estando de acuerdo con lo que acabas de decir. Me acabas de recordar uno de estos hijos de quien sea, que vicepresidente de la patronal, que antes de ayer dijo que tenemos que trabajar 3 horas, ¿vale? Cuidadito con esas cosas. Yo estoy de acuerdo con trabajar menos de 35 horas. En los años 80 había un economista en Francia que decía que había que trabajar solamente 4 días. Cuando en Francia, gracias al programa de izquierda, el PC y el PSOE, triunfó la reforma de las 35 horas. Lo que quiero decir, y vuelvo a incidir sobre lo que llevo toda la tarde diciendo, que todas las posturas tienen distintas perspectivas, de derechas o de izquierdas. Y cuando hagamos la crítica, hagámoslas correctamente. No, lo de la crítica no lo digo por ti, Hola, buenas tardes. Mi pregunta, son 2 preguntas sobre el trabajo garantizado. Una de ellas es si para conseguir este trabajo garantizado se necesitaría una soberanía monetaria, si sería necesaria o se podría implantar en la Unión Europea dentro de un país como España. Y si el efecto llamada que ha comentado él, si imagínate que en un futuro de 10 años tenemos trabajo garantizado, podría servir para atraer a todos los españoles formados que viven por todo el mundo, jóvenes, que quieren volver a su país y quieren trabajar en su país. ¿Podrían todos estos miles, casi millones de españoles volver a España y poder trabajar? Bueno, con respecto a lo primero. Efecto llamada, digamos que el plan de empleo garantizado se basa en lo que se llama enfoque de regulación de existencias, ¿vale? El enfoque de regulación de existencias se implanta, por ejemplo, en Australia con respecto a la lana, ¿vale? La lana, para que no baje de precio, el gobierno compra toda la lana. Cuando, digamos, hay una gran cantidad de lana, para que la lana no baje de precio, la compra y luego la va soltando al mercado poco a poco. Al fin y al cabo es el mecanismo que tienen, pero en vez de lana estamos hablando de trabajo, ¿vale? Es decir, ¿y a quién se orienta? A la lana del país, no a la lana de fuera. Vale. ¿Necesitaríamos soberanía monetaria? Yo antes quiero haberlo explicado, pero no lo he dejado bastante claro. Si tienes soberanía monetaria lo puedes hacer. Puedes hacerlo porque no existían restricciones financieras, no existen para un país con soberanía monetaria. ¿Sabe qué? En moneda fiat no existen. Vale. Pero nosotros no tenemos soberanía porque
renunciamos a ella por un plato de lentejas en forma de fondos. ¿Es posible dentro de la Unión Europea? Sí. ¿Cómo? Obligando. Porque el resto de socios, hay que decirles, señores, nosotros no podemos salir de esta situación como estamos. Y estamos hablando de una etapa de depresión, porque decir esto es recesión a mí es que me da hasta corte. Tenemos un paro superior al de la Gran Depresión. Es decir, si hubiese que pensar en un apocalipsis económico, sería lo que estamos viviendo. Yo no entiendo ningún triunfalismo de ninguna clase, tal y la situación en la que estamos, ¿vale? Al resto de socios habría que decirles, señores, nosotros así no podemos llegar. Es que no, esto es la destrucción de nuestra economía. Es la destrucción, no es otra cosa que eso. Pues obligarles a que el Banco Central financie y ya está. Y entonces, en vez de tener nosotros las soberanías como los estados, como por ejemplo los planes de empleo garantizado que se gestionarían a nivel estatal en un estado federal como Estados Unidos, ¿vale?, que se gestionaría a nivel estatal, que no tienen soberanía monetaria los estados, pero el nivel federal pagaría a los estados. Y entonces no hay problema. Bien, eso aquí va a conllevar, pues eso, porque a Alemania el tipo, digamos, la cantidad de desempleados que hay en España, como que les da igual, ¿no? Ellos, no es un problema de España, ahí lo viene, no es un problema de Europa. Los parados italianos, los parados españoles y los parados o portugueses no son un problema de Europa, son un problema de España, de Italia y tal. Y luego hablamos de Europa, de la Unión Monetaria, pero la Unión Monetaria en esos temas no es Unión Monetaria, hay cada uno que se aguante. Pero si no tienes herramientas de política económica para hacer eso, pues mal vamos, ¿vale? Con respecto a los jóvenes, sí, el programa de empleo garantizado justamente va a decirle a los jóvenes españoles, oye, que os podéis quedar aquí. Yo no os digo en qué vais a trabajar en actividades socialmente útiles, pero vais a estar en vuestra nación. No queremos que os vayáis. ¿Cómo que vamos a decir que eso es una riqueza nación, iros allí a darles bienes y servicios a cambio de que os den papelitos, que luego nos traen aquí, son reservas, pero si es moneda fiduciaria, que detrás de ella no hay nada más que un título de deuda, un crédito fiscal? Yo es que alucino cuando decimos, mira, cuando hablan, por ejemplo, del déficit, comercial, el déficit comercial, y de Alemania está ganando la guerra comercial. ¿Cómo está ganando? Está perdiendo. Si ellos dan bienes y servicios a cambio de papelitos y los americanos les dan dólares que los hacen así por trillones. Es decir, que hay que darse cuenta de lo que realmente nos da, lo que es la economía son bienes y servicios reales. Lo financiero es movilizador de esto. Y entonces, si nosotros podemos utilizar la soberanía monetaria o el permiso del Banco Central para movilizarlo, eso es lo que tenemos que hacer y no dejar que se vaya de este país, porque si no, sí vamos a tener un problema, pero grave, porque si se van los activos, nos va a pasar como el ejemplo que ponen como lo mejor que se puede hacer. Esta vía que tenemos es la vía de, no sé si es Letonia o Latvia, es Letonia o Lituania. Bueno, el caso es que ellos han utilizado esta vía de superávits públicos y de expulsar a la población. Han expulsado al 10% de la población, al 30% de la población activa. ¿Quién se ha quedado? Pues se han quedado unos pocos activos, pero se han quedado todos los inactivos, porque claro, fuera no vienen los inactivos. ¿Eso es un problema para el país? Pues gravísimo, porque dice, ¿quién paga las pensiones? Dice, no, ¿quién paga las pensiones? ¿Quién cura a los enfermos? ¿Quién irá al campo a trabajar? Porque, claro, si el problema no es financiero, el problema es de economía real. Y eso es lo que tenemos que hacer. De una vez, exigir a los poderes públicos que hagan su trabajo. Y su trabajo es que el pleno empleo es posible y necesario. No podemos permitirnos el despilfarrar los recursos reales que son la población en simplemente estar parados y desanimados y jodidos. Es que eso es lo que tenemos que exigir. Y yo creo que el plan de empleo garantizado entra por ahí. No es una revolución, porque ya te digo, hay planes de empleo garantizado en estados capitalistas. No es hacer la revolución, es simplemente poner en marcha las fuerzas productivas y no despilfarrar lo real por unos estados financieros. Gracias. Gracias. Hemos acabado. Ya se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por venir.